Buenas, estamos aquí en el Cuarto Estado, en el segundo podcast que estamos grabando. En este caso vamos a hablar de geopolítica, que nos quedamos con ganas en el anterior programa de hablar de este tema, porque es un tema que abarca demasiado y obviamente hablando de economía pues también había que darle su espacio. En concreto hoy vamos a comenzar hablando de geopolítica europea y luego vamos a intentar pues, sacar una foto global de cómo está la geopolítica, más una foto global de cómo está el mundo, pero empezaremos primero hablando de nuestro continente, ¿no? Para comentar con este tema que es la geopolítica, que es tan rico y tan complicado, contamos con... Bueno, voy a empezar a presentar en este caso a Ángel y luego pues José Carlos y Álvaro. Podéis presentaros vosotros y luego yo me vuelvo a presentar al final. Buenas, yo soy Ángel, soy estudiante de último año de Derecho en la Universidad de Zaragoza. He estudiado anteriormente Económicas y Administración de Empresas. Soy también trabajador a tiempo parcial en un club de remo, soy entrenador de remo. Y bueno, eso es lo que puedo decir de mí. Hola, buenas. Yo soy José Carlos, soy graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago también estoy haciendo ahora mismo oposiciones a la Policía Nacional y bueno, no mucho más. Bueno, yo soy Álvaro y soy estudiante de arquitectura, que no tiene nada que ver con geopolítica, pero es una de mis aficiones. Vale, yo soy David y también soy graduado en Ciencias Políticas de la USC, que bueno, me especialicé un poquito más tanto en el TFG como un curso que hice sobre el tema de la geopolítica europea y en concreto, por que los oyentes ubiquen un poquito, vamos a hablar del eje franco-alemán, que es el motor de Europa. Vamos a tocar un poquito del tema del Brexit, si cuadra, el tema del ascenso de España, y bueno, España y Portugal, pero bueno, España, porque es un poquito más grande que Portugal, los frugales, el ascenso de la ultraderecha por medio de Europa, y luego la vecindad próxima. Lo digo porque como que son los temas que vamos a tocar. Y creo que obviamente es yo una especie de como de contexto, para que luego, pues, me estoy dando cuenta de que no traje siempre tengo una libreta que es más cómodo, pero bueno, tengo aquí el ordenador, para ir apuntando los puntos que cada uno quiera añadir. Creo que es más cómodo porque así no tenemos que tener un moderador y es más cómodo para ir tocando todos los temas y no se nos escape ninguno. Y yo creo que el eje franco-alemán, que leí hace poco, que está, digamos, en declive, porque Francia es verdad que a nivel militar es quien sigue, por ejemplo, defendiendo a Grecia frente a las agresiones turcas o frenando un poco a Turquía en Libia, es decir, bueno, y también se cabrearon con que Turquía quería llegar a una prisión de yihadistas en Siria, es decir, digamos que es Francia el motor militar de Europa. Pero ahora con el tema de la guerra de Ucrania, pues es verdad que la economía alemana se va un poquito a pique y que quien dirigía, o sea, Francia proponía y Alemania como que iba un poco siendo el director de la Unión Europea, iba decidiendo a quién le daba más voz y quién no le daba tanta voz. Por ejemplo, a los frugales, es verdad que normalmente suele alinearse con ellos. Ahora a España le beneficia por el tema este del gas y entonces le da un poquito más de voz a España. Como que es un poquito el director. Y yo creo que está un poquito en declive. Y luego el descenso de la ultraderecha, que es bastante euroescéptica y quiere retroceder en el proyecto europeo, es un poco el símbolo, el reflejo de este declive del eje franco-alemán. Más que declive, porque siguen mandando ellos, yo diría que es un poco el declive de el status quo que a los últimos 20 o 30 años de la Unión Europea, ese status quo que teníamos, se ha venido abajo, porque la situación que lo alimentaba, que era gas ruso barato, una superioridad del euro frente al dólar, por ejemplo, o una bastante estabilidad en lo que viene siendo el este de Europa, o sea, dentro de lo inestable que es esa zona, pues era bastante estable. Y luego, a nivel de vecindad próxima, Turquía está jugando un poco, pues, a llevarse con Rusia y con Estados Unidos al mismo tiempo, a intentar expandirse por el Cáucaso, por Siria y por Libia, todo por donde pueda, bueno, por la antigua Yugoslavia, es decir, quiere expandirse por todas partes, si es posible. Y luego el tema de, por ejemplo, comentaremos más adelante, Marruecos y Argelia y el Sáhara y demás. Es decir, hay varios puntos donde la propia Unión Europea
reconoce que no es capaz de expandir su influencia a su entorno próximo. Es decir, que la Unión Europea está reconociendo que está un poquito en una crisis de modelo. Y yo, por mi parte, creo que es un poco el contexto que podemos dar, ¿no? Que la Unión Europea tenía un modelo que era bastante flexible, o sea, era más flexible, era como el modelo que tenían ellos, que les permitía un poco pues tirar y tirando. Y ha llegado un momento que ya no sirve para reaccionar ante la realidad, y la realidad está sobrepasando al modelo que tenían impuesto. Y bueno, ahora adelante a quien quiera responder. Hablando en la línea, hay que decir que, por ejemplo, el eje franco-alemán también a la vez es un motivo fue el motivo principal de salida que pusieron los favorables al Brexit en Reino Unido, indicando que la Unión Europea era poco parlamentaria, poco democrática y que era todo un petit comité franco-alemán. En parte podían tener razón, podían no tener razón, los datos ahí están, ya los veremos. Es cierto que ellos tenían a su baza que justo en el año 2003 el presidente francés Jacques Chirac y el canciller alemán Gerhard Schröder, no sé cómo se pronuncia, perdón, impulsaron un consejo de ministros franco-alemán que se iba a reuniría cada año y tomaría decisiones que afectarían a todo el ámbito alemán y francés, que al fin y al cabo es el ámbito europeo. Cierto que Alemania es la gran potencia económica europea y Francia es la gran potencia militar. Ambos concentran la mayor parte del poder político de la Unión Europea. Eso está totalmente muy claro. Y es cierto que desde hace unos años se han ido, digamos, tensando las relaciones entre Francia y Alemania, y el 26 de octubre de este mismo año se cristalizó es patente la tensión que hay entre ambos países y en sus relaciones al aplazar este Consejo de Ministros. Las relaciones están creciendo, las tensiones están creciendo, y claro que Alemania está yendo por unos, digamos, políticas que no le interesan nada a Francia. Sobre todo en términos de materia energética, porque la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania afecta a toda Europa. Por ejemplo, a Olaf Scholz, muchos homólogos europeos le reprochan que su plan de rescate de 200.000 millones de euros no es suficiente. No es suficiente, no es algo, aparte de que no sea suficiente, no es efectivo. Es lo que le están reprochando, que además indican que está desvirtuando el mercado común. Sí, bueno, esto último que has comentado es especialmente importante porque toda la política de estímulos que se hace en una economía va orientada a aumentar el gasto, a aumentar el consumo, a aumentar de alguna forma la demanda en una economía. Precisamente lo que está haciendo el gobierno alemán es ir en contra de lo que está intentando hacer el Banco Central Europeo, que es reducir el consumo, reducir la demanda y de esa forma domar la inflación. Entonces, hay quien dice que el gobierno alemán está llevando una medida con este plan de estímulo. Hay gente que dice que es insuficiente y luego hay gente que dice, bueno, puede que sea insuficiente, pero es que además es contradictorio, es bipolar. Porque si por un lado estamos restringiendo el consumo a través del aumento de los tipos de interés, perjudicando a las familias que tienen hipotecas, perjudicando a las empresas que están endeudadas, entonces, ¿por qué estamos haciendo un plan de estímulo al mismo tiempo para que la gente consuma más? Ahí hay un problema de coherencia económica. Entonces, da mucha información el hecho de que estemos en esta situación, de lo perdidos que estamos a la hora de resolver el problema que tenemos en Europa con la economía alemana, que hasta ahora mismo era el pilar de nuestros presupuestos, de nuestras medidas de política pública y de integración europea, porque antes lo hemos comentado, creo que lo ha dicho nuestro compañero David,
de la misma forma que Francia tuvo en su momento un imperio colonial en el cual expandió su influencia, que en este caso es principalmente el norte de África. Alemania, durante los años de la Unión Europea, ha conseguido, a través de sus medidas y sus planes económicos, invertir mucho y muy fuerte en países que antes estaban dentro de lo que era el bloque del Pacto de Varsovia. Ha invertido muchísimo en Polonia, en República Checa, en Hungría. Entonces, todas esas inversiones ahora quedan un poco en entredicho, porque cuando se agripa durante estos últimos meses la economía alemana, esos países miran a un nuevo referente. Y Francia tampoco está en las mejores condiciones económicas para serlo. De alguna forma, esa ausencia de líder claro lleva a la Unión Europea a un estado de intranquilidad y, como decía Meñique en Juego de Tronos, el caos es una escalera, y ahora la gente los países que quieren ocupar el lugar que ocupó Alemania durante todos estos años, están a la espera de ver qué pasa y aprovechar su oportunidad. Sí, en parte tiene razón. Es que está clarísimo que ahora mismo Alemania no tiene las mismas preferencias o las mismas políticas que Francia. Ambos tienen dos gobiernos de ideologías distintas. Está Macron en Francia con una política más neoliberal, más de corte liberal, y Scholz en Alemania, aunque gobierna junto con el partido, digamos, de los democristianos, el partido de la CDU, es una política más socialdemócrata. Por lo tanto, no son las mismas preferencias de los distintos gobiernos. Es cierto que la Unión Europea financió muchísimo Europa del Este, al igual que en su momento nos financió a nosotros cuando entramos en la Comunidad Europea y empezó a venir dinero europeo. Europa del Este sigue estando financiada y sigue entrando mucho dinero europeo sobre países como Polonia, Hungría, las repúblicas bálticas. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, muchos economistas que opinan que Europa del Este no se debió de meter. Ya no por motivos, ya no vamos a hablar ya por motivos de es que no debíamos expandir la OTAN al oeste, no, ya no voy a entrar en ese metido, sino que tenía unas economías que todavía no estaban preparadas para la entrada en el euro, y una economía de carácter liberal o neoliberal de los años 90, de principios de los 2000, si no me equivoco, fue cuando entraron. Exacto. Sí, de principios de 2003, 2007 entraron la mayoría. Lo que pasa es que quiero matizar una cosa. Sí. Y también hay una cosa, hay muchos de esos países, como por ejemplo Polonia o Hungría, que llevan añísimos, como que preparándose para entrar en el euro, pero no han entrado. Pero ya es que tiene la pinta de que ellos quieren mantener su moneda local, pero siguiendo recibiendo los fondos europeos como si fueran a entrar en el euro. Ya. Vale, perdona que te corte, Ángel, pero quería matizar aquí una cosa. Grecia y Alemania, hay un documental que creo que se llama El fraude del euro, que es bastante flipante como Grecia y Alemania, las dos entraron en el euro sin cumplir las reglas para entrar en el euro. Que tú dices, claro, luego Grecia tiene un berenjenal de la hostia. Alemania porque fue para arriba y dices, bueno, Alemania se lo saltó y no pasa nada, pero Grecia se lo saltó y fue a malas. Es decir, dejamos que la gente incumpla las reglas para entrar al euro, que yo estoy en contra de la política del Banco Central Europeo, pero si hay unas normas y te las saltas, pues ya. Claro, luego a Grecia la aplastas para que quieres que meter las empresas alemanas, griegas se fueron para empresas alemanas. El puerto de Atenas se lo compraron los chinos y el estado del bienestar griego pues está destrozadísimo. Pero bueno, eso es el aprendizaje que tuvo la Unión Europea, que si vuelve a hacer lo de Grecia, pues a lo mejor hay un de izquierda que hubo, entre ellos Syriza y Podemos y algunos más. En Francia también se reconfiguró la izquierda en torno a Mélenchon. La ultraderecha también bebe de lo de Grecia, bueno, más de esa década ese lustro de medidas muy estrictamente neoconservadoras, porque la palabra neoliberal es bastante injusta con los liberales, que no son de los míos, pero no tienen culpa de eso. Luego, aparte de eso, yo quería señalar varias cosas. Bloques en Europa son, porque la gente se haga una idea, los frugales, que son Alemania y los holandeses, y antes también estaba Reino Unido, y algún país más que apoya pues que la Unión Europea, bueno, las políticas económicas que estamos teniendo, que las mantengamos.
o sea, el mercado marginalista que pretende la luz por las nubes, el Banco Central Europeo que sube los tipos de interés. Es decir, ese tipo de políticas tan acertadas pues son los que quieren defender esta gente, estos países. O gobierno, mejor dicho. Luego están los países del sur, que serían España, Portugal, Italia hasta ahora, y creo que también algún país a mayores también, a veces Francia, estaba de acuerdo con el bloque este del sur. Ahora sería Francia, España. Bueno, Francia va por su bola siempre. Se han quedado pues España y Portugal solitas, porque Italia pues se ha unido al bloque, que es bastante importante, que es no solo son los del Visegrado, que se han dividido Polonia y Hungría por el tema de Putin sí, Putin no, porque a Hungría le gusta y a Polonia no. Varios países más de ultraderecha, que ha crecido más de lo que yo pensaba, porque están gobiernos en primera fuerza y gobiernos en segunda fuerza. Es decir, la ultraderecha está presente en bastantes gobiernos, no solo como primera fuerza, también como segunda. Y Italia, mayores, pues diríamos que media Europa, hay un mapa bastante curioso, pues media Europa está en sus manos ya. Son ya 3 bloques, pero es que luego habría ahí países como Austria o un país ahí como Bélgica y tal, que son países pues que habría que ver en qué votación pues van con uno o con otro, porque la Unión Europea es mitad parlamentaria, mitad una asociación de estados de toda la vida. Entonces, como no es una asociación de estados supranacional, supermoderna, tiene una parte parlamentaria y una parte de estados. De hecho, pues eso, está el Parlamento y está la Comisión y el Consejo Europeo. Es decir, hay instituciones porque no es un sistema, no es un país, una federación, sino que es una cosa mixta, ¿no? Y luego, lo digo que quería mencionar, porque creo que fue José Carlos quien comentó esto del eje franco-alemán. Existe una discusión entre el término autonomía y soberanía estratégica. Es decir, países como los Bálticos y Polonia no quieren hablar de ningún tipo de independencia militar, que no es independencia, pero que Europa tenga capacidad militar, no lo quieren ver ni en pintura, y la palabra autonomía, que tampoco es tan agresiva, ellos la entienden como independencia, con lo cual Francia empezó a hablar de soberanía estratégica, es decir, que Europa tenga en ciertos sectores estratégicos, militares, económicos y demás, pues que tenga soberanía, por si acaso no tenga que depender pues de otros países y se encuentre un poquito con manos atadas. Entonces, Francia propuso esa palabra soberanía en vez de autonomía para que Alemania pues lo comprase un poco, y de hecho es que hay unas maniobras entre varios países europeos, creo que para 2023. O sea, ahora con el tema de Ucrania pues están haciendo maniobras militares europeas para 2023 y parece que arranca un poco eso, porque es un tema bastante espinoso, porque digamos que también es el Reino Unido, que ha ido, Holanda, Polonia y los Bálticos son países que no quieren, bueno, Dinamarca también, por cierto, son todos esos países que no quieren asegurar absolutamente nada de que la Unión Europea tenga capacidad en materia de defensa. Pueden mandar tropas a África o a América Latina, a Somalia o donde sea, pero tropas europeas en Europa, coordinadas entre sí, no las quieren solo OTAN. Entonces, pues hay esa discusión dentro de Europa y veremos de qué lado cae. Dinamarca no es exactamente del todo correcto. Dinamarca, de hecho, es uno de los países que iba a votar en la votación justo que iba a haber de Euroejército, justito el día que cayeron los primeros misiles en Ucrania y que, digamos, avanzaron los rusos en Ucrania, y los daneses, pues desde ese día ahora dijeron que no. Pero, como dijo mucha Europa bastante, de hecho, creo que al país europeo que menos les interesa un ejército europeo, Euroejército, es a Polonia y a los países bálticos. Es a los que menos les interesa. Porque ellos siguen siendo muy proamericanos, proestadounidenses, y solo quieren depender de Estados Unidos. Están en la Unión Europea porque les interesa estar económicamente, pero no son europeos. O sea, no quieren ir a la de una con el resto de Europa. No, ellos están para lo que les interesa. Para el resto no están. Siguen siendo Polonia, sobre todo, países en cuestión de derechos sociales bastante más atrasado que el resto de Europa. Incluso Irlanda, siendo un país tan católico como puede ser Polonia, está mucho más avanzado en cuestión de derechos sociales que Polonia. O sea, Polonia o estos países no lo son. No están avanzados en derechos sociales. En el marco del Euroejército, pues es lo más interesante y lo más inteligente que podría hacer Europa. Formar un ejército europeo común, un ejército de Europa, un ejército de Estados Unidos de Europa, por así decirlo. Un solo Estado mayor para todos los países. Y es que prácticamente podríamos incluso llegar a disputar la primacía de la primera potencia mundial, Estados Unidos. Y no dependeríamos de ellos
para defendernos tanto. Y dejaríamos en parte de ser una colonia militar de Estados Unidos. Yo sobre esto en otra... Sí, bueno, sí. Iba a decir otra cosita, pero... Hemos tocado el núcleo del tema, desde luego. Sí. ¿Quieres terminar o...? Iba a decir una pequeña cosita. Cuando dijo Zaplana lo del euro, que también hay que decir una cosa, que cuando dijiste que Alemania había falsificado sus cuentas como hizo Grecia con el euro, Grecia había contratado una empresa muy famosa de aquellas, que era, si no me acuerdo, Goldman Sachs, que se había embolsado, creo que unos 500 millones de dólares, si no me equivoco, por digamos, camuflar, como maquillar, por así decirlo, las cuentas griegas. Pues cuando se empezaron a reunir en el año 96, las primeras reuniones entre Jacques Chirac y Helmut Kohl, los representantes de Austria y Holanda les habían dicho a Kohl y a Chirac que el euro no podía ser para todos los países. Que países como Grecia, Portugal, Bélgica incluso, hablan también incluso de Bélgica, España o Italia, no deberían de tener el euro. ¿Qué pasó? Que Alemania quería tener a Francia de su parte para formar el euro. Y Francia, como condición, quería tener a Italia en el euro. Y Italia a su vez quería tener a España. Y España quería tener a Portugal y cosas así en una cadena. Era como una cadena. De hecho, es que no solamente Grecia tenía una gran ambición por el euro. A Alemania también le interesaba que la mayor parte de los países de la Unión Europea tuvieran la moneda que iba a reemplazar al marco alemán. A todo el mundo le interesaba. A los políticos de España, Portugal o incluso Irlanda, no estar en la moneda única sería un rotundo fracaso ante los ciudadanos, ante el electorado. Pero ¿qué pasa? Lo que sí es cierto es que en los años 90 tecnológicamente sí había bastante diferencia entre los estados del norte y los del sur. Por ejemplo, es que en el 97 Grecia el estado de Grecia carecía de sistemas informáticos. Llevó las estadísticas hechas a mano, o sea, a la antigua. Hechas en máquina de escribir y a mano. Para que veáis hasta qué punto llega el drama con esta situación. Antes has dicho que uno de los bancos con los que trabajó Grecia para ocultar la calificación de su deuda y maquillarla y poder entrar no solo en euros, sino seguir recibiendo financiación de él, fue Goldman Sachs. Sí. Bueno, pues ¿sabéis quién era el vicepresidente de Goldman Sachs durante aquellos años en los cuales el Goldman Sachs estaba encubriendo todos esos problemas que tenía el Estado y la deuda griega, el presupuesto griego? Era Mario Draghi. Mario Draghi fue vicepresidente durante aquellos años de Goldman Sachs. De hecho, en 2011 tuvo que ir a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo para declarar sobre sus actividades en Goldman Sachs en relación con el ocultamiento que hubo allí de esos datos negativos sobre la economía griega. Y para el que no lo sepa, fue el mismo Mario Draghi el que fue nombrado presidente del Banco Central Europeo, el que rescató de una forma un tanto agresiva a Grecia a cambio de unas medidas económicas y sociales que derrumbaron el sistema social del país. O sea, para que veáis que está todo mucho más unido de lo que a veces queremos pensar. Yo, sobre este tema, si queréis, podemos hablar muchísimo más, pero si nos centramos en el tema militar, que me parece interesantísimo, me parece de las cosas, como diría Maquiavelo, lo importante es el poder fáctico, el poder material, de ahí se emanan el resto de poderes. Bueno, el poder militar, sin duda, es la primera parte, ¿no? Es algo que quería decir a es el principal poder, al fin y al cabo. Sí. O sea, quería batizaros este tema, que yo soy de los que más me gustaría hacer un podcast económico-geopolítico de ¿qué debería hacer el Banco Central Europeo? Porque en sí no es malo, es que es el Banco de España. El Banco de España está gestionado por una asociación que se llama FEDEA, que aparte de querer privatizar la educación y, bueno, tropelías varias, pues cuando hay una crisis dice bajar sueldos y bajar pensiones. Las suyas y sus sueldos y pensiones nunca las tocan, pero las de toda España, pues es lo que recomiendan ellos, bajar sueldos y bajar pensiones. Con eso arreglan el país. Pues el Banco Central Europeo, pues aparte de no ser democrático, pues también se le ocurre subir tipos de interés
que obviamente eso no ha conseguido que baje la inflación, entre otras cosas. Bueno, entonces, digamos que el euro es un tema que podemos debatir en concreto otro día, porque a mí, esto es un tema que podemos apuntar, ¿eh? Sin duda. La gente que está escuchando, vamos a hacer un podcast sobre el euro y sobre la política del Banco Central Europeo otro día, porque yo creo que ahora habría que hablar de la vecindad próxima. Por ejemplo, el tema de Ucrania no va a ser un estado puente, puede acabar partido en dos, es decir, una Ucrania pro-europea y otra... O sea, en lugar de estar metida en la Unión Europea y en la Unión Económica Euroasiática, el tratado económico que tiene Rusia, podría no estar en el Tratado de Seguridad Colectiva ni en la OTAN, es decir, los tratados militares, pero podría estar en ambos bloques económicos y ser un estado puente. Como no va a pasar eso y va a acabar partida en dos o convirtiéndose en el Afganistán de Europa, es decir, durante 10 o 20 años, pues guerra en Ucrania, abierta o declarada o sutil, es decir, que sigan pegándose tiros, pero que digan que están en el alto del fuego. Como el tema de Kosovo y Bosnia-Herzegovina, digamos que entre croatas, serbios y albaneses siguen digamos, pues muy amistosos, antigua Yugoslavia. El tema de que Grecia, que tiene un presupuesto militar altísimo para defenderse de Turquía en el Mediterráneo Oriental, el tema de Libia, el tema de Siria, el tema de Armenia y Azerbaiyán, digamos que Turquía en varios sitios pues está queriendo expandirse. A Francia no le hace gracia, Estados Unidos mira para otro lado. Luego está el tema porque yo quiero que hablemos de todo a la vez, porque digamos que es un mapa de cómo le está abriendo todo el entorno a la Unión Europea. La Unión Europea no tiene capacidad para intervenir en ninguna parte, por ejemplo, Marruecos, Argelia y el Sáhara. El Sáhara habría que tocarlo. Bueno, pues que es un conflicto histórico que tiene una dimensión geopolítica enorme, porque Marruecos es el niño mimado de Francia y ahora es el niño mimado de Reino Unido, Estados Unidos, los jeques del Golfo Pérsico y los Saud, reyes de Arabia Saudí, y de Israel, es el niño mimado. Luego está en Argelia, que tiene armamento ruso y capital chino, con lo cual es un estado de hecho gigantesco y tiene un ejército mucho más grande que el marroquí, por cierto. Ahí la Unión Europea no hace ninguna... Bueno, va dando bandazos, porque el Tribunal Europeo dijo que no se puede apoyar ningún tipo de ocupación del Sáhara. Luego los estados querían seguir tratando con Marruecos, porque como es el niño mimado de Estados Unidos, pues hay que darle mimitos también. Y claro, la Unión Europea, la conclusión que sacas es, en todos lados hay conflictos. En Siria, por ejemplo, la Unión Europea ha desaparecido. Estados Unidos continúa allí presente apoyando a los kurdos a cambio de petróleo y luego está en Irak combatiendo a Irán. Es decir, Estados Unidos sigue por allí, pero la Unión Europea desaparece de todos estos sitios y, como mucho, ha recomendado a Serbia o a no sé quiénes que recomienda que se porten bien, pero como que es un poco como que dice, portaros bien y no tiene mucho más que decir, porque no tiene medios, no tiene recursos. Como estamos hablando ahora de Ángel, decía... Bueno, y José Carlos, de poder fáctico, pues realmente no tienes mucho más que decir. No tienes mucho más que decir porque no tienes recursos. El tema en esto, cuando antes ha dicho el compañero que él consideraba que lo apropiado para que Europa tuviera una entidad propia es que tuviera un ejército propio, que tuviera una capacidad militar que luego le diera una independencia a la hora de actuar con respecto a terceras potencias, ya sean Estados Unidos ahora o China en un futuro. Yo considero que aquí hay que construir la casa de alguna forma, no por el tejado, sino desde los cimientos. Y en los cimientos tenemos iniciativas interesantes, como durante los inicios de la Unión Europea, tal como la conocemos ahora, tuvimos proyectos como el del Eurofighter y proyectos de desarrollo de material militar avanzado, moderno, conjunto entre industrias de diferentes países de la Unión Europea, Italia, Reino Unido, Alemania y España. Ahora el Reino Unido se ha ido, pero Alemania, España, Italia y Francia siguen teniendo industrias militares bastante potentes. No puedes construir un ejército y pretender ser independiente si todas tus armas te las vende Estados Unidos, que es un poco a lo que creo que vamos a tender a partir de ahora. De hecho, no sé si estáis un poco al día con el tema de la renovación de los inventarios de los ejércitos occidentales, pero ahora mismo en Europa se está planteando la opción de retrasar el desarrollo de nuestro próximo caza de quinta generación, es decir, los cazas más modernos que se hacen ahora en el mundo, para comprarles cazas directamente de F-35, que es el caza de quinta generación estadounidense, directamente a Estados Unidos, por importes 1.000 millonarios. O sea, el coste de estos cazas es enorme y las cifras que se manejan son de miles de millones de dólares por cada país. Entonces, si nosotros nos convertimos en un estado clientelar desde el punto de vista de la industria militar, nosotros nunca podremos aspirar a la independencia, no solo política, sino tampoco militar y, por tanto, no política, evidentemente. Entonces, me parece imprescindible que ahora mismo, si hay algún patriota en Europa, si hay algún
nacionalista en Europa, sería el primero que tendría que estar saliendo a la calle por esto. Lo que más me impresiona es que son precisamente los que más se arrogan el nacionalismo, los que más están a favor de la OTAN, de descapitalizar industrialmente a la industria militar de su país y de darle un montón de dinero a la industria americana del ejército, tanto de aeronaves como de otro tipo de drones y de otro tipo de tecnología. Eso es, de la industria armamentística, que nos está dejando a nosotros como clientes. Nos vamos a convertir en clientes militares de un país, siendo que hasta hace bien poco nosotros desarrollamos nuestro propio caza de cuarta generación. Es decir, hasta los años 90-2000, que fue cuando se terminó de desarrollar el Eurofighter, nosotros estábamos en la cúspide en ese sentido de los desarrollos militares del mundo a una dimensión comparable a la de Estados Unidos. Francia desarrollaba sus propios portaaviones nucleares, Francia desarrolla sus propios submarinos nucleares. Es decir, ahora mismo en Europa conservamos todavía la capacidad de seguir siendo independientes si algún día queremos llegar a serlo. Es decir, tenemos los cimientos puestos para que si en algún momento queremos podemos convertirnos en una potencia propia. Pero si nosotros renunciamos a estos cimientos a cambio de, no, es que como ellos ya lo han desarrollado, no hace falta que lo desarrollemos nosotros porque se lo compramos y es más barato. Si en el momento que nosotros demos ese paso, es un paso que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, es un paso que en el momento que lo demos, habremos certificado con ese paso la colonización estadounidense de Europa desde un punto de vista del poder. Sí, en eso tienes toda la razón. De hecho, en plan, a veces siempre me pregunto que los que hacen este tipo de políticas, no sé si están o son idiotas o están sobornados por los americanos o porque no tiene sentido. Pero bueno, luego, si lo piensas un poco en frío, en plan, cierto es que hay mucho movimiento liberal europeo, pues pierden el culo por los Estados Unidos en cualquier cuestión. Los Estados Unidos para alguna gente en Europa es Dios, es un estado perfecto que tiene muchas desventajas. Estados Unidos tiene sus ventajas, pero también tiene sus partes malas. Y luego también muchos algo de economía, pero desde luego de política y de poder se le ha dedicado poco tiempo a lo que significa ser dependiente de otro. Sí. Perdón, si antes me pasé con mis términos, perdón. Pero bueno, es cierto que tiene sus desventajas Estados Unidos, pero hay que también decir, muchos políticos europeos, en muchos países de Europa, el movimiento pacifista antimilitarista es muy fuerte. O sea, el antimilitarismo que hay en Europa, incluso que está creciendo incluso en España y demás, es cada vez más fuerte. Entonces yo creo que a veces los políticos tienen miedo de, si invertimos en armamento aquí, pues y desarrollarlo aquí, como que pierden votos, como que tienen miedo de lo que puedan acabar provocando y dicen, pues es mejor comprar a los Estados Unidos, que no nos genera tanta... Comprarse a los Estados Unidos, aunque sea más caro y sea peor para nosotros, no nos genera tanta oposición como si empezamos a desarrollar nuestras propias empresas aquí, que es como tú decías, incluso antes de fabricar armamento como los Eurofighters en conjunto entre varios estados, las empresas europeas de armamento eran entre las más potentes del mundo. A ver, si quitabas a las tres grandes potencias militares del mundo, que son China, Rusia y los Estados Unidos, las empresas de armamento europeas, ya por ellas solas, ya seguían siendo las más potentes del mundo. Cada una especializada en sus cosas, es cierto, pero que seguían siendo de las que más vendían y las que más investigaban. Quiero decir, Europa militarmente, hasta se puede decir que la Segunda Guerra Mundial seguíamos siendo el epicentro de poder mundial y militar, político y militar. Sí. Y hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, después de dos guerras mundiales de básicamente destruirnos entre nosotros, pues ese poder se trasladó hacia el este y hacia el otro lado del Atlántico. Sí, vale, desde luego. Espera, sí. Porque quiero distribuir, colocar un poco el debate en industria militar de para abastecer los ejércitos europeos. Yo quiero señalar que la propia Unión Europea, aparte de Rusia, que la considera ahora mismo un enemigo, pero a China la considera un rival y ahora un enemigo por influencia estadounidense, pero Europa tenía un tratado firmado con China que está suspendido, porque por otanismo tiene que suspenderlo, pero estaban muy contentos con comerciar con China. De hecho, es el mayor tratado firmado por China en toda su historia. Estados Unidos está clasificada por la Unión Europea como actor no liberal. Es decir, es verdad que la propia Unión Europea muchas veces ya no puede defender sus valores liberales, porque con Marruecos, con Turquía,
con países como Hungría o Polonia, ahora países como Italia, pues es verdad que los actores llamados liberales, yo diría antiliberales incluso, están avanzando, pero bueno, que Estados Unidos está clasificado como actor no liberal, es decir, a Estados Unidos pues no le preocupa en absoluto, por ejemplo, la Unión Europea está cediendo asientos en la Asamblea General de Naciones Unidas para que los países del tercer mundo no vayan a instituciones financieras chinas, que son varios, no es un banco, son 2 o 3 que no es un sistema chino, bueno, en lugar de tener Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, pues China ha montado pues, su Fondo Monetario Internacional y su banco. Los países de lo que antes se llamaba el tercer mundo, pues acuden a esos bancos y no piden prestado a las instituciones de la ONU, que son estas dos. La Unión Europea se preocupa de que eso no suceda, en cambio Estados Unidos está sin cuidado, con tal de tener pues su poderío militar y sus regímenes aliados, por ejemplo, pues eso, ahora hablamos de Marruecos, por ejemplo, pero tenía Honduras en América Central, tiene antes a Colombia, que tiene bases allí, tiene a otros países por ahí que son muy amigos de él y tenga ellos ahí, bueno, no sé, como que Estados Unidos es bastante mientras tenga su poder militar y tenga Europa controlada y pueda tener muchos recursos militares en la zona de Asia-Pacífico para controlar a China, porque estoy metiendo que tenemos que hablar de Estados Unidos y China, digamos que Estados Unidos, si la propia Unión Europea dice que es un actor no liberal y la Unión Europea es un actor más liberal del mundo y tal y cual, pues no es un poco contradicción estar apoyándose en alguien que ella misma dice que es un actor no liberal, porque hay algunas personas que defienden la OTAN y yo le digo, oye, según la propia Unión Europea, no es un actor liberal, por lo cual no es mucho de fiar, ¿no? Luego, añadiría 2 puntos mayores que son, puedes fiarte de alguien que no te va a apoyar contra Marruecos, que es algo que, como españoles, pues a lo mejor, que alguien que tenga familia en Andalucía y le invadan a los marroquíes, que me parece una tontería, pero es lo que desea el señor el sultán de Marruecos, pues está muy a favor de invadir todo eso. O sea, parece un poco loco porque parece muy del siglo XX o del siglo XIX que alguien quiere invadir otro país así de esta manera, pero está en la orden del día. Luego, por ejemplo, Turquía, que Grecia, con la economía que tiene que gastar tanto en gasto militar porque tiene que defenderse de Turquía y siendo un país aliado de la OTAN no va a recibir ayuda de nadie. Si a Turquía le toca las pelotas, pues tiene que chantarse. Y luego hay un último mayor, es que es la industria alemana. Ahí la idea, no sé hasta qué punto va a suceder o solo es una idea soltada al aire de que se puede deslocalizar en Estados Unidos. Es decir, las empresas alemanas se van a Estados Unidos, tienen el gas más barato y siguen manteniendo el negocio y los empleos en Alemania se van a tomar por culo. Perdón por la expresión porque se me va un poco la tal, pero si la industria alemana se deslocaliza en Estados Unidos y a nivel militar no es de fiar, yo incluso para los intereses de la Unión Europea de mantener la institución de la ONU en pie, yo me pregunto, ¿hasta qué punto alguien puede defender esa alianza con Estados Unidos? O sea, yo digo porque hay 3 motivos de peso, o 4 incluso, que los tengo aquí apuntados, 4 motivos de peso para decir, oye, a lo mejor esta alianza no es muy conveniente. Bueno, yo... Siempre las relaciones con Estados Unidos, la estrategia que llevan, la estrategia común de Estados Unidos suele ser la de generar dependencia de países externos. Por ejemplo, todo lo que va ahora mencionado con la guerra de Ucrania, pero siempre la estrategia común que llevan es al final cortar el suministro exterior de otros países y al final dependan de ellos. Un poco lo que proponía, por ejemplo, proponía Corea del Norte de que te desarmas y a cambio te protegemos nosotros, para que así dependas de nosotros. Y lo que, por ejemplo, has mencionado de que por la Unión Europea, por ser aliados de la OTAN, Estados Unidos ha cortado el comercio con China en cuestión armamentística, creo que mencionaste eso. Y todo, por ejemplo, todo el tema de la energía ahora es, sí, dejáis de comprar el gas a Rusia, pero si lo compráis a Estados Unidos, pues lógicamente mucho más caro. Y después, mencionando el tema del Sáhara, Marruecos y Argelia, esto es un pulso que la Unión Europea pues intenta equilibrar, pero es muy complicado. Por un lado, Marruecos, su principal presión es que abre las fronteras. En el momento que les molestan, empiezan a entrar inmigrantes de forma masiva y eso es algo que la Unión Europea no quiere, ni en concreto España, no quiere gestionar de ninguna manera. Y luego, por otro lado, está Argelia que tiene gas. Por lo tanto, intentan caerle bien a uno, pero a la vez caerle bien al otro. Y eso es complicado. Pues ahora España parece que por presiones de Estados Unidos y la OTAN y probablemente alguna información que hayan conseguido Marruecos por pinchar los teléfonos de Pedro Sánchez y ministros, pues ahora ha cedido a favor de Marruecos y ya vemos. Lo primero que ha hecho Argelia ha sido cortarnos el suministro energético. Y luego mencionando un poco, volviendo al tema de Europa del Este,
y ha crecido en gran parte la extrema derecha gracias a las políticas que se han hecho. Por ejemplo, en Europa, en la parte europea de nuestros países, de nuestro entorno, pues un poco los valores que se fomentan son los valores, por así, democráticos. Allí se ha fomentado en gran parte una visión política a la vez racial, de discriminación hacia ciertas minorías étnicas y al final ahí, como acabó Yugoslavia, de básicamente reventada y genocidios mutuos unos a otros por ese fomento de una nación basada en una raza. Ahora lo que pasa en Ucrania de que están aprobando leyes anti-minorías étnicas, como pueden ser húngaros, rumanos y la principal etnia que hay ahí son los rusos. Bueno, antes habéis hecho un apunte sobre si convenía, creo que lo ha hecho David, sobre si convenía mantener la alianza con Estados Unidos. A ver, o sea, si queremos llevar esta conversación por lo que nos gustaría que fuera, seguramente podríamos hablar horas sobre cómo nos gustaría que funcionara el mundo. La cuestión es, la realidad fáctica es, volviendo un poco antes a la doctrina de la política, la realidad fáctica es la que es, tenemos que aprender a movernos en ella con eficiencia y a aprovechar nuestro peso de la mejor forma posible. Europa no va a conseguir que Estados Unidos sea menos fuerte de lo que es. Ahora mismo Estados Unidos es una enorme potencia militar, la más grande del mundo, todavía con bastante diferencia, aunque China va bastante rápido, pero a Estados Unidos le queda todavía bastante traca para dar. Y es la persona, o sea, es el Estado que domina la economía mundial. Es decir, nosotros no podemos pasar del día a la mañana de una integración casi completa con Estados Unidos, tanto en instituciones internacionales como en instituciones militares, como es la OTAN, a una indiferencia. Si queremos plantear una mayor independencia de Europa, tenemos que plantearlo, yo creo que de una forma más no soterrada, porque las intenciones se quedarán claras, igual que se quedó claro cuando la Unión Europea empezó a redistribuir y a comprar gas natural licuado que no quería depender del gas ruso, pues nosotros tenemos que plantearlo de una forma similar con la industria militar americana y con las instituciones económicas americanas. Entonces nosotros, la historia nos ha brindado una oportunidad inmejorable para esto, que es, por un lado, China, a través de la independencia económica. Si nosotros dependemos solo de las instituciones económicas estadounidenses en las que Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, es la que decide el rumbo de la economía mundial, nosotros dependemos solo de un actor económico y político. Sin embargo, si nosotros tenemos diversificada nuestra dependencia económica, que en el mundo globalizado hay una interdependencia económica de todos los países, pero de las grandes potencias, si nosotros repartimos nuestras dependencias entre China, Estados Unidos e incluso terceros países, y creamos un ecosistema propio de instituciones económicas internacionales, creo que eso va a ser muy positivo para nosotros y nos va a permitir en un futuro tomar decisiones más arriesgadas. Pero por el momento creo que, aparte de conservar nuestra industria militar, hacer grandes inversiones no en material militar, sino en nuestra industria militar, para que salgan buenas investigaciones que nos permiten estar en el eje, en el filo de la navaja de la innovación militar. Y al mismo tiempo creamos un ecosistema económico que nos permita tener una cierta interdependencia, que no sea únicamente dependencia de Estados Unidos, creo que ya habremos avanzado muchísimo en comparación con la situación en la que estamos ahora. O sea, partimos de una situación horrible de descapitalización militar en innovación, de profundización de la dependencia económica de Estados Unidos, de haber, como habéis dicho antes, hemos descartado un tratado económico con China que era fundamental para nosotros y para nuestro desarrollo económico futuro. O sea, ahora mismo, peor que estamos ahora, es difícil estar. Entonces, hay que pensar qué se puede hacer desde el momento en el que estamos. Y ahora mismo, si desde la posición en la que se encuentra Europa hiciéramos un gesto brusco contra Estados Unidos, la hostia que nos comeríamos sería de proporciones épicas. Entonces, el problema de todas estas políticas, geopolíticas, es que si las soluciones las quieres sin guerra, las vas a necesitar a largo. Es decir, vas a tener que hacer políticas a largo plazo para ir desenganchándote muy poco a poco. La única forma de cambiar esto rápido es a través de un conflicto. Y un conflicto ahora mismo Europa no se lo puede permitir, más del que ya tiene. O sea, un conflicto extra con Estados Unidos no se lo puede permitir, menos en el momento actual. O sea, ahora mismo Europa entra en conflicto económico y diplomático con Estados Unidos y Europa quiebra. Entonces,
hay que empezar a construir políticas a largo plazo. Hay que empezar a pensar a 20, 30 años vista, que es lo que parece que la democracia occidental ha sido incapaz de hacer durante las últimas legislaturas, y empezar a darle el peso que se merecen a industrias y a sistemas e instituciones que igual no parecen muy eficientes según el mercado en el momento actual, pero que con la visión a largo plazo y con la visión de las interdependencias militares y económicas que hay en el mundo, tiene todo el sentido. Voy a poner un ejemplo. España nacionalizó las empresas navieras durante el siglo pasado y muchas veces, muchos años han corrido con pérdidas. Digo muchos por no decir todos. Sin embargo, ahora mismo España tiene la capacidad de fabricar portaaviones, de fabricar barcos de guerra, destructores, fragatas, que son capaces de brindarnos a nosotros una protección y defender nuestro sistema de gobierno, nuestra sociedad, de ataques de extranjeros. Es decir, por todo ese coste que ha supuesto mantener esa empresa pública, que es Navantia en este caso, no va a recuperar su inversión a través de ganar dinero. No lo va a hacer. No va a ser porque le vendas barcos a Turquía, a Arabia Saudita o a Australia, que es lo que hemos hecho. Por ahí no vas a recuperar el dinero. Ese es un gasto que haces en seguridad y en protección de tus instituciones fundamentales, en este caso de Estado de Derecho y de muchas otras cosas. Entonces, yo creo que la ideología neoliberal nos ha hecho ver que solo las cosas que son rentables o las cosas que son rápidas o las cosas que generan un beneficio inmediato merecen la pena, y merecen la pena también desde un punto de vista público. Y yo creo que lo que tenemos que reivindicar es precisamente que las políticas a largo plazo, especialmente sobre temas como estos, son fundamentales, aunque no sean rentables en el momento, porque a largo plazo lo van a ser y mucho. Vale, voy a utilizar una cosita que es que no sé quién mencionó que el tema del podcast sobre Ucrania, creo que fue Álvaro. Vamos a tener un podcast sobre Ucrania con un amigo mío y también de José Carlos, que es ucraniano. Y es verdad que habrá un montón de gente de diferentes tendencias que no le va a gustar alguna cosa que diga, pero bueno, él es una persona que, siendo ucraniano y conociendo el tema, pues vale mucho la pena escuchar, pero lo haremos más adelante. Y el podcast sobre el euro que mencionamos antes. Luego, yo lo único que voy a decir, porque antes de que intervengan los otros dos compañeros, es verdad lo que dijo Ángel, de que no se pueden, en el mundo que vivimos no podemos dar bandazos ni hacer cambios bruscos, porque todo es tan interdependiente y todo es tan castillo de naipes que cuando tocas algo ya se cae abajo. Pero sí que es verdad que hay que hacer, coincido con el tema de la diversificación de las dependencias, y el tema de diversificar dependencias es un cambio de timón, o sea, en otra dirección de la Unión Europea, que yo creo que es posible en el momento en que la vela de la unanimidad se venga abajo, es decir, que no haga falta que todo el mundo esté de acuerdo, lo cual me parece un poco, bastante sensato, y luego que haya un cambio de mayorías en la Unión Europea, que ahora mismo no lo hay. De hecho hay una inestabilidad, porque no está muy bien, o sea, no sé si lo mencionamos en algún momento, que dijimos que estaba un poco, pues, el equilibrio de fuerzas pues está un poco, pues, difuminado, y hasta que se acabe de estabilizar, pues ese equilibrio de fuerzas dirá si van a diversificar dependencias o vamos a acabar siendo un Estado estadounidense. En ese sentido, yo apostaría a intentar no posicionarnos con Estados Unidos a largo plazo, porque aparte de que va a ser un perder, yo, a mi punto de vista, tiene bastantes papeletas para acabar perdiendo la hegemonía mundial, porque él mismo no defiende sus instituciones, o sea, financieras, si no defiende el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo está defendiendo la Unión Europea, pero en cambio Estados Unidos no le preocupa tanto, lo cual me parece un poco estúpido. Apuesta todo a la defensa de lo militar, pero en las instituciones económicas son muy importantes, que es de donde él saca realmente su poder, que haya conseguido que la gente utilice el dólar y utilice sus instituciones internacionales. Y si no dependes de nadie en concreto, todo el mundo, como dijo Ángel, es lo más independiente. Ser dependiente de todo el mundo hace que seas menos dependiente de nadie en concreto. Y bueno, de los compañeros. Y luego, pues yo quería comentar un poco Estados Unidos y China, pues que hiciéramos en esta ya, pues que hiciera cada uno alguna valoración, para que después Álvaro pues comentara un poco ese mapa que ha estado trabajando en él. No he oído esto último, David. Sí. Vale, perdón. No se habían escuchado. Lo último que decía es que podéis aprovechar para hacer ya una valoración entre Estados Unidos y China, como veis el tema de
de cómo está avanzando, porque me gustaría que comentara un poco el mapa este que está haciendo Álvaro, pero básicamente os doy mi valoración para que la respondáis y así seguimos, que es que China está comprando varios puertos, es verdad que no tiene bases militares como Estados Unidos por medio mundo, pero tiene varios puertos, ya algunos en Europa, bastantes en Europa tiene ya, y lo que está intentando es, por ejemplo, en África, invertir allí, tener tratados comerciales con algún país africano, con algún país sudamericano. No tiene todavía con el Mercosur, por ejemplo, como asociaciones regionales, la que tenía la primera era la Unión Europea, pero está suspendido. Está intentando la ruta de la seda, aparte con los talibanes en Afganistán. Rusia e Irán son sus agentes en lo que viene siendo Asia Central y Occidental. Digamos, lo que hay entre Europa y China, intentar que haya una ruta que lleve los productos chinos a Europa. Digamos que yo creo que China tiene una estrategia a largo plazo, que es lo que había comentado, de 20-30 años. Ellos sí que tienen una mentalidad de 20-30 años, de que hacia ahí quieren tener una hegemonía en el centro del mundo, que es, digamos, hacia la central y occidental, como se le llama siempre el centro del mundo, y tener posiciones en varios puertos del mundo. Le llaman el collar de perlas, que son varios puertos que ha ido comprando o posicionándose en ellos para tener rutas comerciales por todo el mundo. Digamos que tienen ese plan. Y entonces, no sé si es sabio por parte de la Unión Europea apostar todo al gas estadounidense, porque el gas argelino tiene ahí un poquito de sí, gas argelino sí, pero si nos posicionamos con Marruecos no les va a hacer ninguna gracia. Y por otra parte, suspendes el tratado con China, está apostando todo a una sola carta. Yo diría, como aquí estoy de acuerdo con Ángel, de si intentas no depender de una sola carta, pues hay menos posibilidades de otra crisis o de problemas en el futuro. Bueno, yo sobre esto que estamos comentando ahora, que también me parece tan interesante más que el tema militar, me gustaría decir una cosa sobre lo último y luego sobre lo primero. Sobre lo último que has dicho sobre los recursos energéticos, en el caso de las decisiones que toma Europa, a mí me parece imprescindible que Europa se plantee los recursos energéticos con la misma importancia que se debería plantear los recursos militares. Es decir, y no entendemos que hay cosas que son indispensables, que son las que determinan que un país sea soberano o no, o que una región sea soberana o no, entonces vamos muy mal. La energía es lo que nos hace soberanos, el ejército es lo que nos hace soberanos, poquitas cosas más, la alimentación es lo que nos hace soberanos. En Europa ha habido durante muchos años una política agraria común, porque se quería que Europa fuera soberana, que tuviera un sector agrícola potente que le diera esa independencia. Pues de la misma forma que hay eso, debería haber una política energética común y debería haber una política militar común, ¿vale? O sea, son tres pilares fundamentales si queremos que un Estado sea soberano. Un Estado, un conjunto de Estados, una federación, lo que sea, si queremos que sea soberano, tiene que sentarse sobre esas tres patas. Y seguramente alguna más que no me acuerdo ahora, pero esas tres son fundamentales. Y luego, sobre el tema de China y Estados Unidos, lo de China está jugando todavía. Claro, es muy difícil saberlo sin estar dentro y la gente que escuches allí son civiles, entonces es muy difícil hacerse una idea de cuál es el planteamiento real que tiene el Estado profundo chino sobre su comportamiento en el mundo. Pero por el momento China está actuando todavía como un tenedor de dos cabezas, por así decirlo. El uno pincha en las regiones más cercanas, que es el militar, y el otro, que es el mercantil, pincha en las regiones más lejanas. Entonces vemos que China está pinchando en Zambia, está pinchando en Etiopía, está pinchando en Djibouti, está pinchando también en Europa a través de puertos comerciales. Y luego vemos por primera vez, que ha sido algo que en los últimos años, que el tenedor, la punta del tenedor que apuntaba hasta este momento pues, a la frontera con la India, a la frontera con Vietnam, a la frontera marítima con Japón o con Taiwán, pues por primera vez apunta un poquito más lejos y se va a Djibouti, ¿vale? Que es, aparte de tener base comercial, un puerto mercantil muy importante, tiene también una base militar, que es la primera que tiene en el extranjero grande. Ahora también, hace ya muchos menos meses, se habló de una posible base militar en Islas Salomón, que es un estado muy cerquita de Australia, y luego otra en Camboya, en este caso de repostaje y mantenimiento. Bueno, yo creo que aquí en China hubo un cambio muy importante cuando se decidieron a construir más portaaviones. O sea, de alguna forma lo que diferencia a un Estado que tiene capacidad de proyectar su fuerza en el exterior es la flota que tiene, porque es la flota la que le da soporte a sus aeronaves, que son las que al fin y al cabo transportan su capacidad de ejercer fuerza sobre ciudades y sobre países, al fin y al cabo. Entonces,
cuando China decidió, que lo hizo en los últimos años de la década pasada, que iba a construir tantos portaaviones como Estados Unidos. Creo que fue un alegato público de desafío al potencial militar estadounidense a largo plazo. Entonces, de momento ya han construido unos cuantos, y eso les va a permitir que en el plazo de una década puedan influir, puedan proteger a los regímenes y a las instituciones que ellos consideren de su interés en cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, estamos viviendo ahora mismo en una expansión del poder efectivo que tiene China militar, y luego estamos viendo la consolidación del poder mercantil que ya tenía desde hacía 10 años, cuando salvó al mundo con aquella oleada de inversión estratosférica que en medio de la crisis del 2008-2011 pues sacó al mundo del decrecimiento y lo volvió a meter en el crecimiento económico, que eso pues aquí en Occidente igual no se reconoce nunca, pero eso se debió a que China hizo una proeza, por así decirlo, ejerció todo su músculo económico de potencial de crecimiento y arrastró al mundo otra vez al crecimiento económico. Entonces, de esas aguas vienen estas mareas, y ahora vemos que lo que entonces era Grecia y la compra del Pireo, pues ahora es la compra del puerto de Hamburgo, parcial, pero muy interesante, porque es el puerto más importante de Europa desde un punto de vista de carga, junto con el de Rotterdam. Entonces, bueno, el poder chino se consolida. No es únicamente que siga creciendo, es que sus raíces son cada día más estables, sus raíces fuera de China. Y eso hace que de la misma forma que antes parecía que era un tema transitorio, ahora ya es un tema que va a perseverar, va a seguir. Hagamos lo que hagamos, los países no van a poder renunciar a la deuda que han contraído con China, porque la van a necesitar, porque van a establecer, igual que lo establecimos los países europeos con respecto a la deuda que nos compraban pues los países bálticos, los países escandinavos y Estados Unidos en su momento, buena parte de los países del sureste asiático, del sur de Asia, en toda la zona, Pakistán, Bangladesh, India, Sri Lanka, también los países índicos de África van a asumir esa deuda como una fuente de crecimiento. Y eso le va a dar a China un leverage, un peso dentro de esos sistemas que ahora mismo no tenía. Lo tenía por la balanza comercial, pero la balanza comercial parece que se puede sustituir con cierta facilidad. Pero en el momento en que la balanza comercial se acomoda a una deuda, a unos pagos de unos intereses por deuda, ahí ya no hay vuelta de hoja. Acabaste, ¿no? Sí. Vale, sí. Yo seguramente podría decir muchas más cosas, pero creo que si no ya me excedo y nos dejo hablar a vosotros. Sí, mira, suscribo prácticamente casi todo lo que has dicho, pero hay que también tener en cuenta también otros aspectos de China. Para empezar, China es un país que, por ejemplo, vive en la costa. Su población, el 90% de su población, si no me concentro, se concentra en la costa. Con una tradición naval y comercial bastante grande. Aparte, no estoy desdeñando la tradición militar china, no, o sea, que también es grande. O sea, la historia militar de China en cuestión de guerras civiles se puede equiparar a la nuestra o incluso superárnosla. Pero bueno, pero actualmente China, por ejemplo, la primera base está haciendo, como dices tú, una segunda base en Camboya de suministro, de repostaje y demás, pero la primera base que hizo en territorio extranjero fue en Djibouti, si no estoy equivocado, sí. Que es una ciudad del Cuerno de África, que es una sola base muy estratégica, mucho. No le hace falta tener 50 bases por ahí como tiene Estados Unidos. Con una sola base ya controla todo lo que a él le interesa, que es básicamente el comercio. Es una ciudad en el Cuerno de África que le asegura con esa base tener esa ruta comercial segura de asaltos. La ruta comercial que va por el Canal de Suez, por el Mar Rojo, si no me equivoco. Y eso también dice mucho de la prioridad que le da a China a Europa.
Exacto, Porque dice mucho. el principal mercado ahora mismo para China y mercado y tanto de compra como de venta. Sí, sí, sí. Somos nosotros. Entonces, esa alianza, esas sinergias que se producen entre Europa y China, que podrían traer muchísima riqueza a las dos regiones y a las regiones intermedias. Para las regiones intermedias se podrían forrar como intermediarios. Claro. Bueno, lo vimos, o sea, los que habéis estudiado historia sabréis mucho más que yo de esto, pero las ciudades más ricas de la antigüedad eran las ciudades que estaban en la ruta de la seda, igual que en el medievo. Y esa ruta, que no era solo económica, sino también intelectual, fue una de las salvaguardas que tuvo el mundo de la filosofía griega y lo que ahora somos nosotros, al final. Y eran tan importantes la ruta de la seda, de la ruta de la seda, que incluso con la expansión mongola evitaban arrasarlas, sino en plan evitaban hacer el mínimo daño posible, porque los mongoles sabían que era una fuente de riqueza. Que era una fuente de riqueza que la podían explotar ellos. Y bueno, y ya con eso, la ciudad de entrada, digamos, la última ciudad de la ruta de la seda era la ciudad de Kafka, y del Kafka cogían el Mar Negro hasta la mismísima Constantinopla, que era la entrada, digamos, de Occidente a Oriente o de Oriente a Occidente, por así decirlo. Era, digamos, el último paso de la ruta de la seda antes de distribuirse a Europa. Desde Constantinopla se distribuía a la Europa. Y fue nada más ni menos que la caída de Constantinopla por los otomanos lo que obligó a Occidente a buscar nuevas maneras de comerciar con China, ya que el Imperio Turco cortó el comercio de la ruta de seda con Occidente. Occidente se quedó aislado completamente. Pues China en su época. Seguramente... Sí. Y desde aquella época Portugal envió su solución, que sería bordeando África, y España pues intentando cruzar el Atlántico, que bueno, que ahí ya se descubrió América y ya es otra historia, ¿no? Sí. Pero bueno. Perdón. Y la cuestión es que China está creando también una nueva ruta de la seda 2.0, que es, en vez de, que no se hace ya con camellos o con caballos, sino con ferrocarriles. Y que todos los países de los que denominamos los países de los Istán, como Kazajistán, Uzbekistán y todos estos, están punto menos que compitiendo entre ellos para ver por dónde puedo tener más kilómetros de ferrocarril de esta nueva ruta de la seda. Porque es muy grande y muy importante la cantidad de dinero que va a dejar China en estos países. Sí, y después lo está haciendo ya. Sí. Y respecto al último punto que también quería comentarte, por ejemplo, el aumento de la armada de China, es que yo creo que China, desde los años 90 o 2000, por así, bueno, Mao Zedong, ¿en qué año murió, si no me equivoco? 76. 76, pero lo de la Plaza Tiananmen fue en los 90. 79. Bueno, sí, a partir después de la Plaza Tiananmen y esta modernización de China de pasos agigantados, que digamos que puede coincidir después de eso en los años 90 y los 2000, China no solamente ahora mismo ha construido una armada que tiene proyectos impresionantes, como ese portaaviones de dos pistas, una a la izquierda y otra a la derecha, con un torre control en el centro, que es completamente impresionante y parece que dices, oye, esto es casi tecnología de ciencia ficción. O incluso la tecnología con imanes que ya tenía Japón o demás, que la quiere llegar a aplicar y demás, incluso aplicarlo a lo militar, que dices, esto es tecnología de ciencia ficción. No solamente una inversión de la armada, sino hay una inversión en todos los ámbitos del ejército chino. China tiene ahora un ejército de soldados del ejército de tierra con un armamento también de última tecnología. Y las fuerzas aéreas de China también han aumentado muchísimo el gasto y su evolución tecnológica con aviones que no tienen nada que envidiar a los americanos o los rusos, por así decirlo. Y luego otra parte muy importante que creo que se le está olvidando de cara al futuro, que China y Rusia en esto nos llevan añísimos de ventaja, pero incluso los Estados Unidos, es la inversión que ha tenido en informáticos y en lo que nosotros denominamos como hackers. Que en sus ejércitos tienen divisiones enteras que controlan muy bien todos los aspectos informáticos para la guerra informática, la guerra de
bueno, la guerra de infectar archivos, controlarlos, desactivar todo el equipo tecnológico enemigo. En eso China y Rusia han estado invirtiendo muchas cantidades de dinero y nos llevan muchos años de ventaja. Que eso, de cara al futuro, si seguimos robotizando los ejércitos con los drones o ir más allá, nos van a sacar mucha ventaja. O sea, y van a tener ellos el mango de la sartén. Yo sobre este tema concreto hay una intervención que me parece fundamental y es, bueno, tendría dos, pero no sería sobre un tema anterior, entonces voy a centrarme en este último que hemos tratado. En el tema tecnológico, la única pata floja que todavía le queda a China, porque en todo lo demás se ha puesto las pilas muchísimo, y en esto también, lo que pasa es que todavía es pronto para decir que lo han conseguido, es el tema de los semiconductores. Como hemos dicho antes, para la industria militar lo importante es tener, para la independencia militar lo principal es tener el sustrato, que es la industria militar. Para la independencia tecnológica lo importante es tener la industria de los componentes tecnológicos. Entonces, el principal componente tecnológico hoy en día en el mundo son los semiconductores. Y en este sentido, China está un poquito retrasada con respecto a Estados Unidos, que es el país líder en este sentido, y con respecto a Holanda, que es el segundo país líder. Holanda es la productora de máquinas que generan uno de los procesos fundamentales del desarrollo de los semiconductores, y Estados Unidos es el principal desarrollador de la arquitectura de estos semiconductores, que hace que sean pues, mejores, más eficientes, más capaces. China está intentando desarrollar los dos campos, que sería lo que le daría la independencia, por así decirlo, tecnológica total, que es la que perdió la Unión Soviética cuando la carrera tecnológica por los computadores pues se decantó del lado estadounidense. Entonces, bueno, ahora China está, para dar unos datos para que la gente entienda de lo que estamos hablando, los semiconductores, cuanto más pequeños y más eficientes energéticamente, mejor, más capaces y mayor densidad de procesamiento puedes meter en un lugar más pequeño. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, para los drones o para los aviones. El tema de la aviónica también es fundamental. La aviónica de última generación. Entonces, Estados Unidos ahora mismo tiene ya desarrollos de chips de muy pocos nanómetros. Creo que los últimos desarrollos que han tenido han sido de entre 2 y 5 nanómetros. Y China está en 7 nanómetros. Para que os hagáis una idea, Rusia ahora mismo produce dentro de su país los semiconductores más pequeños que produce, creo que son de 60 y 90 nanómetros. Entonces, Rusia, por así decirlo, podríamos decir que está con una tecnología del año 2010. Estados Unidos está con una tecnología del año 2022, que es el presente, porque es una nación más avanzada. Y China está con una tecnología de hace unos 2 años, más o menos. Entonces, China está pisando los talones a Estados Unidos y hace poco, con la guerra comercial que se ha recrudecido a través del conflicto con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha vetado a sus empresas la posibilidad de vender diseños modernos a empresas chinas. Entonces, bueno, aquí hay una guerra comercial que no es solo comercial, es una guerra por la hegemonía de la capacidad tecnológica, que ahora mismo se está librando, está en su punto más crudo, porque ahora es cuando se han desacoplado, por así decirlo, tecnológicamente las dos potencias. Esto empezó con las sanciones a Huawei, que estas sanciones se le pusieron porque se acusaba a Huawei de vender semiconductores a Irán, que Irán es un país que estaba sancionado en aquel momento por Estados Unidos. Y bueno, no sé si conocisteis un poco en aquel momento qué pasó con Huawei, pero Huawei tuvo un derrumbe en bolsa tremendo y sufrió mucho. Lo que pasa es que ahora la compañía se ha reconvertido, se ha reorientado hacia otro tipo de productos y en ese tipo de productos ha vuelto a ser pionera. Pero ese mensaje cundió mucho en la élite política china y desde aquel momento ya venía desde antes, pero a partir de aquel momento especialmente se ha invertido muchísimo dinero y se va a seguir invirtiendo a través de los próximos planes de inversión del Estado chino en desarrollar desde instituciones públicas y privadas el sector de los semiconductores, porque como hemos dicho antes, los semiconductores son a la tecnología, lo que la industria militar es a los ejércitos. Son la base sobre la cual todo lo demás crece. Una de las sanciones más fuertes y probablemente de las pocas verdaderamente eficientes que ha puesto la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia ha sido la imposibilidad de comprar semiconductores y
componentes industriales que los contengan y que hayan sido diseñados en Occidente. Entonces, esto es un tema de enorme importancia, ¿vale? El tema de los semiconductores, si queremos entender cuál es el equilibrio de poder en el mundo, evidentemente China ha avanzado muchísimo y en muchas cosas está ya a la par con Estados Unidos, pero en este le queda todavía unos añitos para llegar a la par si es que lo consigue. Entonces, ahí tenemos, yo creo que una de las patas que nos hará poder determinar si China ya se ha convertido en el agente internacional que está destinado a ser. El momento en el que consiga emular el desarrollo tecnológico estadounidense en el tema de los semiconductores o incluso superarlo, ese día es el día que certificaremos la muerte de Estados Unidos como primera potencia mundial y pasar a ocupar la segunda plaza sin ninguna duda. Aunque aún le quede recorrido económico a China para cogerle, el día que China consiga superar a Estados Unidos en el desarrollo de semiconductores, será el día en que Estados Unidos haya perdido prácticamente seguro la hegemonía mundial. Y luego, el apunte que quería hacer, que he dicho que quería hacer dos, es muy, muy sencillo. Antes hemos dicho, nos estaba contando el compañero que, claro, cuando el Imperio Otomano cortó esa vía de comercio que era Constantinopla y lo que era Oriente Medio, conquistando toda esa zona y impidiendo a los comerciantes occidentales llegar a China, el comercio se vio truncado y tuvimos que buscar otras soluciones. China ha sido muy lista, ha sido muy inteligente, ha aprendido mucho de la historia y ha diseñado 4 rutas de la seda, no solo una. Hay 2 que son terrestres, de hecho hay más ramales, pero hay 2 principales que son terrestres. La principal terrestre, la que más le gustaba a China porque era la que menos fronteras tenía que cruzar y la más sencilla con diferencia, era la rusa. Si vosotros trazáis en Google Earth, cogéis el medidor y ponéis el puntero en Pekín y ponéis el otro extremo de la línea en Berlín, la ruta más rápida entre las 2 ciudades es por el transiberiano, ¿no? Utilizando el transiberiano. Es por Siberia. Y además, como he dicho, es una ruta muy sencilla porque tienes que cruzar únicamente Mongolia, si quieres, y luego tirar recto por Rusia sin tener que cruzar ninguna frontera ni pagar ningún arancel y llegas ya directamente a Bielorrusia o a uno de los países bálticos que ya estás dentro de la Unión Europea. Y es una ruta que es casi inversión, porque el transiberiano ya era una inversión imperial rusa, ya tenías las cosas más o menos hechas. Hace poco se han hecho los últimos puentes que conectan por ferrocarril y también por carretera ciudades fronterizas rusas y chinas, se han acabado durante este año. Y claro, la apuesta ahí es muy sencilla y muy fácil. Entonces, claro, de la misma forma que es muy fácil desde un punto de vista técnico, luego es muy difícil desde un punto de vista geopolítico por la guerra de Ucrania. Si esta guerra nos hubiese dado, ahora veríamos allí una iniciación de un crecimiento económico brutal y una relación económica muy creciente. Entonces, esa es una de las rutas de la seda que ha planteado China, pero ha planteado 3 más. Hay otra que es también terrestre, que es la sur, la que va por Turquía, Irán y Turquía. Esta es mucho más complicada porque tienes que atravesar muchas fronteras inestables. Bueno, más que fronteras inestables, fronteras con conflictos. Fronteras calientes, más bien. Eso, vamos a llamarlo así. Y de países que pueden ser aliados o pueden no serlo. La relación que tiene China, especialmente la China de Xi Jinping, con Rusia es inmejorable. Sin embargo, la relación que pueden tener puntualmente con Turquía o con Afganistán o con Irán puede cambiar, aunque con Irán ahora mismo también tiene muy buena relación. Entonces, esta es como una ruta de la seda alternativa que también tiene mucho interés porque le permite conquistar los mercados de Arabia Saudí, del Golfo Pérsico, de Pakistán y permite llegar a Europa a través de Turquía y el estrecho del Bósforo. Y luego están las 2 rutas marítimas, que son también la norte y la sur. La sur, que había sido la tradicional, la que se había utilizado desde tiempos inmemoriales con barcos, de la misma forma que volvió Marco Polo de su ruta a China. Los barcos cruzan el estrecho de Malaca, cruzan el estrecho de Suez, cruzan el canal de Suez, pasan al lado de Djibouti, que es donde hemos dicho antes que tenía la base militar china. Y bueno, esta ruta también es muy sencilla, pero porque es la histórica, es la que está sentada, la que tiene la logística hecha. De hecho, el canal de Suez y el estrecho de Malaca son los 2 lugares calientes del comercio internacional marítimo. Pero como tampoco China quiere depender de esta ruta, porque son muy listos y quieren ser muy independientes, pues han cogido y a través de Rusia
han construido una serie de puertos logísticos y de asistencia en el mar Ártico y han empezado a investigar y transitar, que ya hay bastante comercio por allí, de hecho, la ruta ártica, la ruta del norte. Y por ahí, a través de los puertos rusos, son capaces de llegar a Europa sin tener que pagar el peaje del canal de Suez y con una ruta mucho más barata que tenía hasta ahora el gaje, la traba de poder utilizarse solo unos meses al año, pero que con el cambio climático, pues cada vez se puede utilizar más meses al año y llegará un momento que se puede utilizar el año entero. Entonces, China se ha decidido, ha apostado muchísimo por el comercio con Europa. Ha hecho una inversión que no está pensada, o sea, China no ha hecho una inversión que esté pensada para dejarnos tirados al día siguiente. China ha hecho una inversión pensada en hacer una coordinación económica con Europa a 30, 40 años vista. Es decir, es un socio que ha apostado por nosotros muy fuerte, porque le interesa. O sea, esto no lo está haciendo por altruismo, pero nos debería dar la seguridad de que algo tan grande, algo en lo que invierte tantísimo dinero, algo que está pensado para ser recuperado en tantísimos años, es algo en lo que se puede hasta cierto punto confiar. Es decir, es una alternativa que nos permitiría no independizarnos económicamente, porque eso es una utopía, eso sería la autarquía, pero sí distribuir mucho mejor nuestras dependencias económicas. Vale, yo lo primero que te voy a decir es que uno de los puntos que iba a comentar era justo este, o sea que ya lo he explicado de forma magistral Ángel, así que no tengo que comentar nada, porque era algo que no se había dicho y dije, lo voy a decir yo, tú así que ya está. Voy a comentar, dije que eran 3 puntos, pero voy a comentar uno que yo creo que representa un poco no sé cómo llamarle, luego le buscaré una palabra para mirar esto. O sea, conocéis que en Nicaragua pues está el gobierno de Daniel Ortega, que es el heredero de la Revolución del 79, etcétera, etcétera. No voy a entrar en la historia de Nicaragua, sino en que Nicaragua reconocía a la República de China, es decir, Taiwán, como un país independiente. Estados Unidos apoyó una revolución en 2018, una revolución de colores, y por lo tanto, Daniel Ortega, el gobierno nicaragüense, tomó represalias contra los que hicieron esa insurrección, ¿no? La Unión Europea decidió, en consonancia con Estados Unidos, aplicar sanciones. ¿Qué consecuencias tuvo esto para la escena internacional? Nicaragua desconoció a Taiwán y defiende la tesis de una sola China, cosa que, por ejemplo, Cuba y Venezuela sí hacen, pero Nicaragua no hacía. Es decir, Taiwán, que es un país que Estados Unidos y la Unión Europea pues les cae muy bien, pues ahora mismo pues, es un país menos que le reconocen Naciones Unidas, que tiene un efecto fastidiado para Taiwán. No voy a entrar en cuánto le fastidia que otro país no le desconozca la independencia, pero le fastidia, ¿no? Y aparte hay una cosa mayores, que es que el estrecho de... Pues hemos hablado del estrecho de Malaca y el estrecho de Suez, es decir, he explicado de forma magistral Ángel todo esto. El estrecho de Panamá, en lugar de ir por abajo, por el estrecho de Magallanes, es decir, por Argentina, para ir hacia Europa, o para ir a Estados Unidos, bueno, Caribe, es el estrecho de Panamá, que está en manos de Estados Unidos. Pero es que China está proponiendo hacer un estrecho más arriba por Nicaragua, que además sería más grande, si no me equivoco, sería más grande, y es un estrecho que antes China no tenía, porque no tenía ningún país que estuviera a favor de hacer ese estrecho. Pero ahora como Nicaragua está bloqueada por Estados Unidos y por la Unión Europea, no solo desconoce a Taiwán, sino que además, yo lo que he leído es que van a hacer otro estrecho por ahí, que le permitiría a China llegar al Caribe pues mucho más rápido que teniendo que ir por Argentina o teniendo que pagar un peaje por Panamá, que a lo mejor a Estados Unidos no le apetece China comercie por el estrecho de Panamá. Entonces era un dato que me vino a la cabeza y dije, creo que es un error por parte de la Unión Europea, no de Estados Unidos, pero por parte de la Unión Europea, que se posicione con Estados Unidos, que pierda influencia ahí y que además han generado que un país que no estaba a favor de Pekín, pues ahora mismo no solo está a favor de la tesis de una sola China, sino que están hablando de construir un nuevo estrecho entre el Pacífico y el Atlántico. Y ahora pues dejo que entre Álvaro que comente lo que considere. Y pues, en plan, hablando de China y Estados Unidos, es importante señalar los conflictos que han tenido China internos. Como has mencionado, Taiwán es muy importante en el tema de los semiconductores y la tecnología, cosa que también habéis comentado y no voy a desarrollar más. Y el reconocimiento de Taiwán siempre ha sido un tema muy, muy polémico en las relaciones Estados Unidos-China. Esta es la importancia que ha llegado a tener China a nivel internacional, que China ha conseguido que prácticamente ningún estado del mundo reconozca a Taiwán.
En plan, os voy a leer la lista porque lo tengo aquí delante y son unos 15. Y ya vais a ver qué nivel de países, en plan Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal y las Nieves, que es una isla, Santa Lucía, que también son islas, San Vicente y las Granadinas, también islas, Suazilandia, Ciudad de Vaticano, Islas Marshalls, Nauru, Palos y Tuvalu. Como podéis ver, en plan, a lo mejor el país más importante es Guatemala o Vaticano. En plan, ha conseguido que los propios Estados Unidos no reconozcan a Taiwán, un aliado suyo, como un país. Y otro gran conflicto interno de China, que ahora está bastante más tranquilo, es el Tíbet. El Tíbet tiene una gran importancia. La zona, en plan, el territorio del Tíbet tiene una gran importancia porque ahí es desde donde nacen los ríos más grandes de toda Asia. Si controlas el Tíbet, controlas el agua de prácticamente un continente. Y grandes proyectos hidroeléctricos y energéticos que ha desarrollado China, la mayoría son por esa zona. Y China ha conseguido que nadie reconozca, si no me equivoco, ningún país del mundo reconoce al Tíbet y al Dalai Lama como soberano. Estados Unidos tiene una media alianza con el Dalai Lama, pero bueno, se puede decir que lo ha dejado totalmente vendido. En el momento sí que le armó y le dio armas para que luchara por la independencia ahí en China, pero ya a día de hoy nada. Se puede decir que lo tiene como un poco como una carta guardada por si en algún momento quiere sacar, de repente empiezan a montar atentados por ahí. Y luego también es importante mencionar la influencia de China en el continente africano. En el continente africano, históricamente, China ha sido muchas veces el aliado de Estados Unidos contra los intereses de la Unión Soviética en la zona. Es, como habéis mencionado un poco, la isla militar que tiene, que está en el Cuerno de África, pues en el Cuerno de África los países que están así importantes pueden ser Somalia y Etiopía. Etiopía ha sido un país que, en plan, castigado un poco por la guerra civil y muy recientemente sufrieron la independencia de Eritrea. En la independencia de Eritrea, pues Estados Unidos apoyó a los grupos independentistas y la Unión Soviética se quedó con el Imperio Etíope. Y luego Estados Unidos, uno de sus grandes aliados fue Somalia, lo único que Somalia luego también contribuyó a reventarlo. Y a día de hoy Somalia es un estado que son, pues, puedes hablar de 3 estados ahí. Y perdona, ¿no habías acabado? No, sí, se acabó. Vale. Yo comentaría también varias cosas sobre lo que has dicho de Etiopía. A mí, yo lo enfoco todo mucho desde el tema económico porque es un tema que me interesa especialmente y también por mi formación. Etiopía ha tenido una revolución económica de proporciones increíbles en África en los últimos años, gracias fundamentalmente a la inversión china. Vamos a pensar esto de una forma industrial. En Etiopía hay 100 millones de personas. ¿Vale? Es un país inmenso, no solo en recursos, sino también en población. Y tiene Djibouti al lado. Djibouti era parte también de Etiopía hace ya bastantes años. China se ha asegurado en Djibouti una base militar y un puerto comercial a las puertas de Europa y de Oriente Medio y de Arabia, que es una de las regiones más ricas del mundo, Arabia, con una gran base de consumidores. Y se ha asegurado también un socio comercial importantísimo con un montón de recursos militares, agrícolas y demográficos, que es Etiopía. Cuando los países ricos invierten en países pobres mientras se enriquecen, buena parte de las inversiones van orientadas a deslocalizar producción que ya no les renta o ya no les beneficia hacer en su país porque los costes de producción han subido, porque los salarios han subido, etc. China tiene en Etiopía una oportunidad enorme de tener una sucursal. Lo primero, porque la política del país es afín a China. Lo segundo, porque al igual que China, Etiopía tiene una crisis intestina, una crisis civil, por así decirlo, entre una región, que es el Tigray, en la cual está en guerra ahora mismo. Puede que ahora mismo ya esté en los últimos estertores la guerra, pero es una guerra civil que se ha ido reactivando y que en los últimos años ha sido bastante cruenta. Y le beneficia también el modelo chino de
defensa, por así decirlo, de las fronteras nacionales legales, por así decirlo, de la legalidad internacional de las fronteras, para que no se les independice el Tigray y no se reconozca como una región independiente. Entonces, la simbiosis que tiene Etiopía con China es increíble, ¿vale? Si vosotros veis los datos del PIB per cápita etíope en los últimos 20 años, el crecimiento ha sido impresionante, tanto del nominal como por paridad de poder adquisitivo, que de alguna forma es importante para saber cómo también vive la gente en ese país. Entonces, yo creo que Etiopía es un caso de éxito en China, de su capacidad de influir en el mundo, en países concretos con relevancia, porque Etiopía, para que la gente que no lo sepa, es la base de la Unión Africana, que es lo que buscaría ser equivalente a una mezcla de la Unión Europea con la ONU, pero solo de África. Y bueno, el centro diplomático de África es Etiopía. Entonces, de alguna forma, China ha conquistado, desde un punto de vista económico y político, los bolsillos y los corazones de muchísimos políticos etíopes y de muchísimos etíopes, de gran parte del pueblo etíope. Una de las principales inversiones que ha hecho China en esta región es hacer un ferrocarril, que bueno, no se hacían ferrocarriles en Etiopía desde la época colonial italiana. Hacer un ferrocarril desde la capital, desde Addis Abeba hasta Djibouti. Muy concretamente hasta el puerto de Djibouti, que es desde donde pretenden exportar los productos y exportar e importar los productos chinos que se produzcan en China o en Etiopía, y desde allí, desde el puerto de Djibouti, exportarlos a Europa, exportarlos a Arabia Saudita, exportarlos a Estados Unidos, a Irán, a India. O sea, yo creo que ese espacio económico que es Etiopía-Djibouti y la forma en la que China se ha comportado allí nos da una idea muy apropiada de lo que está buscando China en muchas otras regiones del mundo. Se ve también, por ejemplo, en Zambia con el Copperbelt, que es una de las mayores zonas del mundo de producción de cobre, que está en el norte de Zambia, pegadito a República Democrática del Congo. Es una zona que basa su economía esencialmente en el cobre y que tiene unos índices de desarrollo humano muy superiores a los del resto del continente. Pues porque la minería genera mucho dinero y China ha invertido muchísimo dinero allí y muchísimo dinero en Zambia. También lo podemos ver esto en otras regiones del mundo, pero creo que aquí tenemos como dos ejemplos muy buenos del potencial económico combinado con militar de China. Especialmente el ejemplo de Etiopía y Djibouti me parece el ejemplo esencial para ponerle a una persona que quiere interesarse un poco por el comportamiento de China. Y luego, antes hablando de los conflictos internos que tiene China, el del Tíbet, que es de alguna forma el conflicto histórico interno, y el de Taiwán, que es un conflicto interno, pero que durante muchísimo tiempo en Occidente habíamos visto como un conflicto externo, porque pretendíamos ver a Taiwán como un Estado independiente. Yo le añadiría el conflicto que tiene con la minoría musulmana en el noroeste del país. Se me ha olvidado exactamente el nombre de la región. Xinjiang, creo que se llama la región. Ahí viven 30 y pico millones de personas y China ha tenido un problema hasta ahora bastante importante a la hora de hacer convivir socialmente la mitad de la población musulmana con la mitad de la población Han. Porque si bien entre la sociedad civil había una convivencia, los grupos extremistas musulmanes cometían atentados y China el gobierno chino reprimía esos atentados con una represión horizontal en toda la población. Esto es como cuando uno de la clase se comportaba mal y castigaban a todos, pues eso, pero elevado al extremo de penas duras, ¿vale? Y de políticas duras de aculturación. Entonces, es especialmente importante, yo creo, que este conflicto interno que tiene China, aparte por la dimensión, que es bastante grande, porque, bueno, es verdad que en un país de 1.400 millones, 30 y pocos millones es como España, un conflicto dentro de un pueblo. Pero en el mundo musulmán, especialmente en el mundo musulmán de Asia Central, que es una zona estratégica para China, para su interconexión con Europa y con Rusia, que bueno, que Rusia también es Europa, al fin y al cabo, y con su expansión comercial e industrial y de minería, esa región no solo es étnicamente muy similar a los habitantes del Xinjiang, sino que también son musulmanes. Entonces, la represión de esos musulmanes puede generar según qué tensiones con
con países musulmanes que van a ser socios económicos de China importantísimos. También es cierto que hasta ahora no lo han supuesto. O sea, hasta ahora podrían haber sido motivo de tensión, pero los países musulmanes han primado el dinero por encima de la religión y de la solidaridad con sus correligionarios chinos. Pero bueno, me parecía que era un conflicto que era interesante señalar. Y bueno, ya por último apunte, que si no es que me alargo muchísimo, ya lo siento. Está el conflicto que tiene China, tanto no llega a ser un conflicto, pero es como una tensión permanente con Filipinas, Vietnam y Malasia en el mar de la China Meridional. Bueno, para el que le guste el tema de los mapas y de ver con sus propios ojos de lo que estamos hablando, de lo que ve, lo que escucha en los telediarios. China tiene una gran cantidad de bases militares ultramodernas, comparables, incluso muchísimo mejores, algunas de ellas a portaaviones de última generación, en el mar de la China Meridional, que es el mar sur de China, el que está al sur de China entre Vietnam y Filipinas y Malasia. Y esta zona, que es la zona del mar de lo que llamamos los países ASEAN, que son los países del sudeste asiático, es una zona de increíble riqueza económica, de muchísimo comercio. Tener esas bases militares allí, con la capacidad que le ofrece a China de expandir su fuerza militar en toda la región, es muy relevante también. De momento no ha generado ningún conflicto importante, pero la tensión existe, especialmente con Vietnam. Y el que quiera ver las bases se pueden ver desde Google Earth, si quiere verlas en Google Earth. Son esas manchitas pequeñas blancas que hay en el mar de la China Meridional, cerquita ya de la costa con Malasia y Filipinas. Y de la misma forma que podrá haber bases chinas, puede haber bases filipinas, puede haber bases malayas o puede haber bases vietnamitas. Y bueno, esa zona es una zona muy caliente, está muy, muy cerquita del Estrecho de Malaca y es una zona económicamente fundamental en el mundo. Sí, bueno, yo quería hacer unos pequeños apuntes. Por ejemplo, voy a empezar, por ejemplo, en África. De los 54 países soberanos o estados soberanos que tiene África y los 2 plenamente no reconocidos, es que de esos en total 56, por así decirlo, solo 12 países, 12, no dependen económicamente de China. Es decir, en el resto, China ya es el principal exportador e importador de los países. Países solamente como Libia, Túnez, Marruecos, Níger, las Seychelles, Cabo Verde y Gabón, si no me equivoco, principalmente, y la República Centroafricana, son los países que no dependen su comercio, su importación y sus exportaciones de China. Todos los demás, prácticamente China ya se ha convertido en su principal comprador y en su principal vendedor. O sea, la posición de China, no solamente en el Cuerno de África, la posición de China básicamente es que ya en toda África ya es, incluso en los países ricos como pueden ser Egipto, Argelia o Sudáfrica, ya es el principal exponente comercial y el principal exponente económico. O sea, China en África podemos estar hablando de una colonización masiva económicamente y que pueda obtener los recursos de África, vamos, que no se ve desde la época colonial británica o francesa e incluso más, porque tiene los territorios que tuvieron ambos estos países anteriormente. Otro apunte que quería decir, incluso con Etiopía, es que te olvidaste de otra importante obra de infraestructura que está ayudando a China a crear, o que ya ha creado, creo que ya está acabada, porque la construcción, si no mal lo recuerdo, estaba proyectada para acabarla en el 2020, que es la presa del Renacimiento, o la gran presa del Renacimiento etiopí. Es muy cierto, muy cierto. Que es súper importantísimo, porque está ubicada en el Nilo Azul. El Nilo Azul, el segundo río más importante del mundo, o el más importante, eso depende, junto con el Amazonas. Es un
río que si es con esa presa es que le van a controlar el principal flujo de agua a Sudán y a Egipto. Que no es incluso creo que a Eritrea, si no me equivoco, también. O sea, no es moco de pavo los problemas que está teniendo también Etiopía y a lo mejor que la carrera china por que Etiopía le controla en África el agua a dos países muy importantes de África, como son Sudán y Egipto. Y después, en plan, la construcción de bases en el sudeste asiático, esas bases que se han construido artificialmente, islas artificiales que ha creado China y tienen otros países, es que esas bases son necesarias al fin y al cabo para acabar controlando el comercio. Quiero decir, el que controla el comercio al fin y al cabo es el que tiene una presencia militar que lo pueda defender. Es decir, el oro es importante, pero si no tienes hierro para defender tus caravanas, tus camellos que van con oro, ¿de qué te sirve? Si te lo pueden acabar robando, acabar asaltando o acabar a tus comerciantes en los puertos que tengan que parar para repostar o para abrevar a sus camellos, que les cobren unos impuestos que a ti te lleguen migajas. Quiero decir, al fin y al cabo el hierro vale más que el oro. Es más importante. En política internacional, desde luego, o van las dos cosas juntas o no va ninguna. Exacto. Incluso el hierro puede ir solo a veces, pero bueno. A veces sí. Pero bueno, a veces sí, pero bueno. También, y el último inciso es que la ASEAN es cierto que es una ruta comercial para el mundo y muy importante, porque hay una capacidad de mercado, por así decirlo, una gran cantidad de consumidores tremenda, aunque sea sobre todo un mercado de carácter más barato que lo que puedan la capacidad de compra de Europa o comparado con la capacidad de compra de Europa, por ejemplo. ¿Y qué era lo otro que tenía? Lo tenía aquí apuntado, si no me equivoco. Sí, y que no solamente lo que también habría que apuntar de cara al futuro sería ver también el impacto que pueda tener China en América Latina. Desde luego. No solo controlar África, Asia y Europa, si llega a controlar América Latina económicamente, de hecho ahora mismo no sé si las controla o tienen un gran impacto económico, es que dejaría a Estados Unidos económicamente muy solo, muy solo. Entre los países de América Latina se está produciendo el mismo fenómeno que has indicado sobre los países africanos. Brasil, por ejemplo, era uno de los socios comerciales más importantes con diferencia de Estados Unidos. Y ahora mismo para Brasil es más importante tanto la exportación como la importación China. Y no solo es importante para Brasil, es importante para los países del área pacífica. Entonces, está llevando de Chile, Perú, Ecuador. Lo que puede suceder allí puede tener una relevancia enorme. Y yo leí hace poco, prensa argentina, hablaban sobre el proyecto del reactor nuclear, uno de los reactores nucleares modernos que quería tener el Estado argentino para, de alguna forma, diversificar su pool energético, su oferta energética. Y este reactor nuclear lo iba a hacer en colaboración con China. Era un reactor moderno, de un estilo diferente, y el Estado argentino tuvo contactos directos de la diplomacia estadounidense para pedirles, no sé exactamente con qué forma se lo pidieron, pero para pedirles encarecidamente que descartaran ese reactor nuclear chino y que establecieran un diálogo con empresas estadounidenses. Y los argentinos mantuvieron su... O sea, los argentinos... Ahí tenemos ya una decisión política a escala geopolítica muy relevante. Los argentinos, ante una presión estadounidense, pero con respaldo chino, decidieron continuar con el reactor chino. Ahí ya se ve que de alguna forma China tiene un poder para respaldar las decisiones propias y de sus socios que antes no tenía. Ahora ya no es me presento una oferta mejor, por eso la compro, es
la oferta no solo es mejor, sino que encima me la puede respaldar. Me puede decir, si no te compro Estados Unidos tanto, te lo compro yo. Que eso es fundamental para las relaciones internacionales, el tener un socio que es capaz de minorar los ataques de tu otro socio principal. Es ese juego de dos es el que, en mi opinión, permite que los que están en medio puedan arrimarse al sol que más calienta, por así decirlo, y no tener que estar subyugados a los intereses de solo uno. Vale, voy a entrar yo rapidito porque quiero darle el paso a Álvaro, todo el mapa. Yo, el problema de los musulmanes en el noreste de China, lo comentaste tú. Por ahora no ha supuesto ningún problema. Luego, el mapa de influencia china en África, a mí lo que me sorprende, o sea, aparte de que Sudáfrica ya es un país que está dentro de los BRICS, casi toda China, o sea, casi toda África está en manos ya de influencia económica china. Incluso Marruecos tiene ya algo de influencia económica china, que es como hasta el más mimado por Estados Unidos tiene influencia económica china. Solo lo que era antes la África occidental francesa, esa parte noroeste de África, es la única donde Estados Unidos y Francia, porque es realmente Francia que tiene influencia ahí, y sobre todo hay bastantes ya yihadistas y evangélicos socavando la hegemonía francesa porque crean unas condiciones sociopolíticas, socioeconómicas tan desastrosas que realmente pues Francia sigue ahí un poco como puede y Estados Unidos detrás. Luego, lo que comentasteis de las bases militares ahí, es un mapa de donde podría haber un conflicto, o sea, un frente ahí. Que ahora, Álvaro, el tema del mapa de dónde están las principales tensiones ahora mismo militares en el mundo, en este momento. Luego la ASEAN, yo lo que me llama la atención es que, para que nos hagamos una idea de un país como Australia, potente, tiene tratado militar con Estados Unidos, pero comercial con China. Y Australia está a punto de contratar submarinos o no sé qué material militar a Francia y al final se compra Inglaterra, bueno, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, y no sé si también la India están haciendo ahí una especie de alianza anti-China, que por ese motivo quería hacer una base en las Islas Salomón. Pero realmente Australia es como si, bueno, para el gas ruso para Alemania, o sea, que a Australia le corte China el suministro de algo, a lo mejor lo pasan ganar. Y luego el impacto en América Latina, que lo habéis comentado, yo lo que sé es que el Mercosur, Argentina está un poquito, tiene mucha deuda en dólares, entonces es verdad, lo que comentó ahora Ángel de que del reactor nuclear, es como que China realmente quiere irse con los BRICS, pero tiene mucha deuda en dólares por la anterior gestión de Mauricio Macri, pero que Uruguay ya tiene un tratado con China. Creo que no sé qué país de la parte pacífica de América Latina, países que ya tienen tratados con China. Es verdad que la más importante es Mercosur, y Mercosur todavía no tiene firmado un tratado, pero está trabajando en ello. O sea, sería el segundo tratado después del de la Unión Europea de comerciar con China. Y luego existen países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, como comenté antes, y otros países como ya, por ejemplo, Brasil, que ya comercia mucho más Brasil que Argentina, porque Argentina tiene el peso de la deuda en una moneda extranjera y eso de, y la dependencia excesiva de los mercados internacionales dominados por el dólar, pero realmente Argentina quiere. Brasil, siendo que es en teoría trampista, porque estaba hasta ahora Bolsonaro, quería comerciar más con China de lo que quería en principio Argentina, bueno, de lo que podía. En principio Argentina, Uruguay ya tiene tratado con China al margen del Mercosur, porque el Mercosur, realmente América Latina, que esté gobernada en mayoría toda la China, pero las posiciones chinas son ya muy avanzadas y las posiciones estadounidenses son de Colombia, que tiene ahí bases militares, Honduras, que es un país donde dio un golpe de estado hace unos años, en México tiene ahí, porque está en su bloque económico, Canadá, México y Estados Unidos, está en ese bloque. Y luego en Cuba no permiten desbloquear Cuba, que para que entre capitales estadounidenses en Cuba otra vez, desde 1959. Entonces realmente yo, África hay bastante batalla todavía, pero yo, América Latina, China avanza más lento, pero más consolidado, lo que diría yo, porque ya tiene varios tratados comerciales y avanza, no con comercio puntual como en África, que no hay tratados comerciales así que yo recuerdo un tratado comercial que haya firmado tal, pero en América Latina sí que hay tratados, o sea, sí que hay texto jurídico, no solo que haya intercambio comercial, sino que hay texto jurídico que lo respalda, ¿no? A nivel legal. Y ahora, pues eso, que entre Álvaro y comente el mapa que ya he mencionado varias veces. Sí, el mapa que has mencionado un poco en función de
la estrategia pues un poco imperialista estadounidense pues ha sido muy belicosa, ha sido muy partidario de pues si no haces lo que yo pienso pues te invado, que ha sido o la desestabilización o a través de golpes de estado ha sido una estrategia muy recurrente y en muchas ocasiones pudiendo conseguir una solución pacífica para ciertas cuestiones han elegido directamente la fase violenta. Es muy... Por ejemplo, muchas veces habéis mencionado el tema de Panamá. Panamá sí, por ejemplo, ha sido una situación muy tensa. Panamá estuvo ocupado por Estados Unidos durante casi 100 años. Casi 100 años, en plan, la ocupación de Panamá se puede fijar que empieza en el 903 y acaba en el 99. Que estuvieron prácticamente 100 años con presencia militar allí. Y hubo varias invasiones durante ese periodo. Y comentando un poco, has mencionado un poco cómo a día de hoy, cómo se encuentra la situación en el mundo, pues con la guerra de Ucrania sí que por ejemplo, han reaparecido nuevos conflictos, como el Japón con Rusia por unas ciertas islas, que Japón ahora ha salido a reclamarlas. El Nepal, Taiwán, pues es algo que cada poco sale, ya que Taiwán, pues durante la guerra civil china, la parte que perdió, que es la parte el bando nacionalista, se retiraron a Taiwán y se puede decir que Taiwán sigue siendo la guerra civil china sin haberse terminado aún, que aún esa zona está en disputa. Y dentro también se ha mencionado el tema de Etiopía, que Etiopía sí que parece que va en una desescalada de violencias comparado con lo que ha sido anteriormente. También es muy importante, justo al lado de Etiopía está Somalia, que Somalia más o menos podemos tenerla dividida se podría decir en tres, es que es complicado dividirlo, pero en tres partes. Y Estados Unidos está participando a día de hoy abiertamente en la guerra de Somalia, sobre todo como una cuarta que serían los yihadistas. No sé si de las tres partes más una cuarta que serían los yihadistas que están operando allí. Continúo. Sí, en plan, Estados Unidos desde más o menos desde el 2006 ya practicando bombardeos contra Somalia. Lo único que Somalia lleva en guerra desde aproximadamente el año 92. Lo único que como no les importaba, pues lo han dejado ahí que se reviente. Y luego justo enfrente está Yemen, que Yemen también de antes existía un Yemen del sur y un Yemen del norte. El del sur tenía una tendencia más socialista y el del norte una tendencia pues un poco más procapitalista. Y a día de hoy pues ahí intervino directamente Arabia Saudí y Estados Unidos también está ahí principalmente con bombardeos. A día de hoy la estrategia de Estados Unidos muy normalmente ya no quieren grandes campañas militares como fue Vietnam o Corea, sino más bien se limitan a bombardear como si no hubiera un mañana. Esa estrategia la aplicaron muy bien en Libia. En Libia para derrotar a Saddam Hussein se apoyaron principalmente en bombardeos de básicamente destruir el país al completo. Gaddafi. Ah, no, Hussein equivocado. Sí. Saddam Hussein era de otro país. Esa es un poco la estrategia que a día de hoy. Y otro punto muy caliente que afecta principalmente a España es el tema de Marruecos. Que gran parte del armamento marroquí viene o de Israel o de Estados Unidos. Mucho de lo que se quejan los saharauis es el uso de drones, muchos de ellos de procedencia israelí, que esos drones pues o bombardean una cosa militar o directamente bombardean civiles. Y ahí está, justo en el conflicto de Marruecos, como he comentado, el ejército de Argelia es un ejército de la hostia. Hay una inversión militar Argelia está haciendo una inversión militar enorme y en aumento, y encima en aumento, no sé cuánto era el porcentaje que habían aumentado, pero era un porcentaje enorme anual que habían aumentado, de casi duplicar la inversión militar. Y volver a mencionar, volviendo a la América Latina, hace poco Haití solicitó una intervención militar para pacificar el país, por así decirlo, una intervención militar, esta es humanitaria, porque Haití es un estado que se encuentra se puede decir, en el colapso. No, pero es que Haití no tiene ejército, ¿eh? Ya desde, creo que si no me equivoco, desde el último golpe de estado
que sufrió en los años el de Duvalier, si no me equivoco. El que después del golpe de Estado que le llevó a cabo la dictadura de Jean-Claude Duvalier, cuando acabó Duvalier, el gobierno resultante, el transición democrático, pues había decidido que Haití tenía que desintegrar sus fuerzas armadas para más adelante volverlas a reclutar. ¿Qué pasa? Que la situación de Haití no mejoró y el proceso se quedó en nada. Tienen cosas muy escasas. Pero es que no tiene Haití fuerzas armadas como tal. Y no sé si mencionar, sí, bueno, lo de Haití, eso último no lo sabía, a ver, es que también la historia de Haití, pues a lo mejor en los últimos 40 años han tenido fácilmente 20 golpes de Estado. No, yo no tendría ahora, bueno, también es importante mencionar la zona de Níger, Mali, Burkina Faso, el terrorismo yihadista de toda esta zona. Por ejemplo, hace poco en Burkina Faso se dio un golpe de Estado en contra de los intereses de Francia y a favor, un poco más aliado con Rusia. Y la zona de Mali y Níger y Nigeria también es una zona bastante de tensión entre los intereses imperialistas franceses, estadounidenses, rusos y seguro que China tiene cosas que opinar también por ahí. Y el tema yihadista ahí tiene una gran fuerza. Y evangélicos también están. O sea, tengo que entrar porque los evangélicos lo que hacen. Bueno, nos falta aquí una compañera que es especialista en temas religiosos. Las creencias animistas, es decir, cosas como el vudú. Pensad en unos. Bueno, el meme africanos con creencias tribales pues de toda la vida, ¿no? Pues esas creencias los evangélicos hacen como la iglesia en otros sitios del mundo, la católica, coger, absorberlas y meterlas dentro de su religión. O sea, la brujería y todo esto pues lo absorben dentro de la creencia evangélica. Entonces, entre ellos que están creciendo por la zona y los yihadistas, no sé si llegarán a chocar y pegarse tiros entre ellos, pero están los dos ahí un poco como factores de estabilización junto al crimen organizado, que por ejemplo en Nigeria tiene mucho petróleo y parte del petróleo lo roban los y lo venden en el mercado negro. Bueno, y la Wagner, las mercenarios privados rusos que están por la zona también, ya lo comentaste tú, pues digamos que hay bastante tensión en la zona por parte de varios intereses. Bueno, continúa, y si no, no acabamos el podcast. No, bueno, solo mencionar, como has comentado, los evangélicos. Yo creo que el que llegó a ser presidente de Liberia era evangélico y ganó la campaña electoral con el lema de maté a tu padre, maté a tu madre, pero le votaré. Es un poco lo que reduce la guerra civil de Liberia, de que ese hombre después fue condenado en los años 2000, muy recientemente, por 11 crímenes contra la humanidad. Y después de la guerra civil de Liberia se hizo cura para ser presidente. Vale, sí, yo ahí recomiendo, hay un documental sobre la guerra civil en Liberia, interesante de cómo está África. Lo recomiendo por si alguien quiere echar un vistazo al tema de Liberia, es bastante representativo de cómo están Sierra Leona, que hay una película de DiCaprio, o Liberia, pues yo sí que le he echado un buen vistazo, si alguien quiere echar un vistazo. Y no sé si queda alguna zona más, yo añadiría que el tema de, bueno, lo mencioné antes, el tema de los Balcanes, que es un tema para una compañera nuestra, que es especialista, pues es una zona que nos puede acabar afectando en la Unión Europea, como dije yo, pues no dice nada más que pórtense bien y ya está. Entonces, solo que Álvaro comenta un en el tintero, puede ser. Vamos a dejar el otro podcast geopolítico para más adelante, porque es un tema que nos apasiona a todos y mucho que comentar. Y nada, gracias a todos por escucharnos. Cualquier de nuestras redes sociales, nos podéis comentar cualquier cosa que consideréis. Y bueno, gracias por estar ahí y hasta la próxima.